Hola a todos. ¿Escuchas eso? Si no conoces, es la película El Padrino de Francis Ford Coppola de 72. Es una película de gángster que me gustó mucho y voy a hablar de la secuencia de apertura. Establece a la comunidad italoamericana como una etnia que vive en el anonimato y que desarrollan sus actividades en secreto. La película abre con un fundido a negro y nada puede verse. Se escucha la primera línea del texto que luego sabremos que pertenece al Bonacera. El negro del fundido descripto nos da una idea de off en relación con esas palabras. No pueden asociarse a una persona. Una vez que esa línea de diálogo pequeña culmina, el fundido se abre y vemos el rostro de Bonacera en primer plano. Comienza a relatar que su hija ha sido víctima de un abuso sexual. A medida que discurre el relato, el zoom sobre el rostro del hombre se va alejando. Este alejamiento parece ser una manera de mostrar cómo se puede ir de lo particular a lo general. Por lo tanto, un zoom de alejamiento en estas instancias tan tempranas del film resulta por tema significativo. La cámara no corta en ningún momento del relato del narrador. En primera instancia vemos a espaldas de Bonacera sentando frente al escritorio los picaportes de la puerta que se mantiene cerrada. Lo que allí pase, lo que en el ambiente del despacho suceda, es secreto y está alejado de la fiesta. A esta altura, ya tenemos una referencia de la espalda de Marlon Brando a izquierda del cuadro. Aquí tenemos dos cosas. El primer plano inicial está en el punto de vista de Don Corleone y, segundo, la referencia de la espalda mantiene anónimo por ahora el rostro del padrino, lo que le da un aura de misterio. Entra entonces al encuadre una mano portando un vaso de agua para Bonacera. Alguien más está en la habitación. La cámara, mientras tanto, continúa abriendo el cuadro. Entonces le pregunta, ¿qué quieres que haga? Bonacera se pone de pie y sale de cuadro a la derecha. Entra nuevamente en cuadro y está en primer plano con la referencia de la espalda de Brando. Los dos cuerpos quedan a contraluz. Coppola nos saca de su punto de vista y nos coloca en el de Bonacera y del resto de los habitantes de esa habitación. Entonces espero que este corto análisis de la secuencia de apertura del Padrino les gustan y les aconsejo mucho de ver esta película si no está hecho. Y si hacía también falta de lenguaje, de vocabulario y que no entendiste lo que he dicho, lo siento.